Para comenzar esta presentación de Soy Docente 4.0, iniciaremos haciéndonos esta pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos a superar para transformar nuestra práctica docente de cara a la educación 4.0? Y hemos podido identificar al menos 3 situaciones problemáticas. La primera, falta de dispositivos tecnológicos adecuados y la inaccesibilidad a una red de calidad. En este momento en el que todos estamos conectados al mismo tiempo, donde tenemos muchos dispositivos conectados, algunos no tienen los dispositivos y otros, la red de calidad no es tan fluida como nos gustaría. La segunda situación problemática que hemos detectado ha sido la desactualización en la formación docente para la creación de contenidos que sean propios de esa web 4.0. Y la tercera situación problemática es la desarticulación institucional que impide desarrollar una educación digital vanguardista que sea especializada por área y que permita o que impida más bien una repetición innecesaria de contenidos y de procesos en los que todos estamos simultáneamente. Es por ello que nosotros hemos querido trabajar esta propuesta partiendo del reconocimiento de la evolución de la web. Fíjense, venimos de una web 1.0, que era una web estática, en donde el usuario simplemente era consumidor de la información, unidireccional, donde recibíamos solo informaciones. Pasamos a una web 2.0, donde entonces es una web un poco más dinámica, donde la comunidad también participa y crea contenido. Ya no es unidireccional, sino podemos también nosotros compartir informaciones, se crean las redes sociales, hay blog, hay wikis en las que nosotros también entonces colocamos información que es accesible para otros usuarios. Avanzamos a la red 3.0, también denominada la red semántica, la web semántica, es donde empiezan a mostrarse las características de la inteligencia artificial. Tenemos la posibilidad de crear bases de datos, es una web multimedia, empiezan a aparecer las aplicaciones para los móviles, los diseños son un poco más multidimensionales, pues entonces tienes la creación colectiva de contenido y ahí también hay un comportamiento de un usuario que no es pasivo, sino que también es creador de esos contenidos y de eso que está pasando en la web. Y avanzamos a lo que hemos denominado, lo que se conoce como la web 4.0, que es una web ubicua, perdón, que tiene como característica principal que se manejan altos volúmenes de información de manera muy rápida. Tenemos, por ejemplo, y ya convive con nosotros lo que es la inteligencia artificial y virtual. Tenemos, por ejemplo, dispositivos y mecanismos y accesorios que nos permiten acceder a una realidad. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos lentes especiales y podemos incluso imaginar que estamos en otro tipo de superficies, de realidad y participar de ellas como si lo estuviéramos viviendo. Esta es la web en la que estamos. Incluso ya hay avances en una web 5.0. Por tanto, la educación, por eso ahora vamos a avanzar a cómo ha venido evolucionando esa acción del docente. Si la comparamos con lo que ha sido la evolución de la web, entonces tenemos a un docente 1.0 que se correspondía con esa web y entonces su práctica docente era unidireccional, estática, se reutilizan los mismos documentos que generalmente están desactualizados y son ofrecidos solo para leer de manera lineal y pasiva. Al pasar en la práctica y en la evolución del docente a una práctica 2.0, entonces es una práctica más proactiva, donde se actualiza constantemente los recursos educativos que se preparan, se impulsa el trabajo colaborativo y la creación de conocimiento social, y esto permite entonces que ya el estudiante, la estudiante, quien aprende, no sea pasivo, sino que también genera información y contenido, dependiendo de cuál sea la práctica y la orientación que le da el docente. Vamos a una práctica docente 3.0. Bueno, es una práctica creadora, diseña documentos, presentaciones, contenido y los comparte en la web. Y genera esos contenidos que le permiten a los usuarios de esos contenidos también interactuar con ellos, aprovechar esos contenidos y seguirlos manejando progresivamente en su propia práctica profesional. Y avanzamos a una práctica docente, que es lo que aspiramos, podamos entonces estar todos en esa condición del docente 4.0,
que es una práctica transformadora, innovadora y generadora de nuevos saberes de manera colectiva, en tiempo real y con el uso de todas las herramientas que ofrece la web 4.0. ¿Qué elementos son necesarios considerar para ser un docente 4.0 con éxito? Primero, el cambio de actitud es fundamental. Separarse o desprenderse de los patrones de la educación presencial como única forma de accionar. Nos vemos ahorita en la obligación nacional, internacional, de avanzar a una práctica que no requiera la presencialidad. Entonces nos toca reinventarnos y mirar, bueno, ¿cómo hacemos para ajustarnos a esa realidad? Por tanto, lo primero es el cambio de actitud. Lo segundo, hay que planificar la forma de accionar, es decir, definir objetivos, metas y contenidos claros que se correspondan con el contexto actual en el que estamos. No podemos planificar como lo veníamos haciendo y diseñar estrategias o metodologías didácticas, educativas, que se correspondan con un contexto que no es el que estamos ahora y vamos a una nueva realidad. Entonces nos toca planificar esa nueva realidad. Proponer nuevas prácticas. Estas nuevas prácticas implica desarrollar actividades y estrategias que sean activas e innovadoras. Tenemos en este momento una cantidad de aplicaciones, plataformas, herramientas, todas a favor de la educación si las sabemos aprovechar. Es fundamental la actualización constante del docente, es decir, usar los recursos y los contenidos que están en la web, haciendo la curaduría correspondiente que nos permita estar siempre actualizados y que nos permita ofrecer a nuestros estudiantes contenidos también actualizados. La producción colectiva también es fundamental. Utilizar herramientas y aplicaciones que sean accesibles para nuestros estudiantes, para los colectivos con los que nosotros trabajamos, porque muchas veces nos imaginamos que podemos trabajar con unas aplicaciones o con uno, de repente con unas herramientas y no son las que las que son accesibles para todo el mundo. Entonces hay que revisar ese colectivo con el que yo estoy, mis estudiantes, mi grupo de colegas, en el grupo de trabajo que yo tengo, cuál es la aplicación, cuál es la herramienta que más manejamos, que más tenemos al alcance y que realmente todos podemos aprovechar al máximo. Y el trabajo en red es otra característica necesaria para ser un docente 4.0. Esto significa mantener comunicación constante con los estudiantes, con las y los estudiantes, impulsar la creación de redes de comunicación y de producción de saberes. Ya no estamos solo dando información, ahora creamos información, creamos contenido conjuntamente con nuestros estudiantes. Eso es clave en la educación 4.0 y transformar realidades. Eso es otro aspecto. Ahora bien, para finalizar, me gustaría reiterarles e invitarles a que puedan perfilar ser docentes 4.0. ¿Por qué? Porque comprenden el contexto actual en el que estamos, porque reconocen sus posibilidades en este momento en el que estamos, donde hay mucha posibilidad, hay muchas herramientas, aplicaciones, actualizaciones, han surgido nuevos componentes que se pueden incluso incorporar a nuestros computadores, a nuestros teléfonos. Entonces, hay muchas posibilidades y hay que reconocerlas y también reconocer nuestras propias posibilidades personales y profesionales para asumir ese reto. También es muy importante valorar nuestro rol en la sociedad. En este momento es cuando nuestra sociedad más está demandando de nosotros estar a la altura de este contexto, estar a la altura de no paralizar el país porque no podamos asistir presencialmente. Hay que mantener las actividades lo más de mayor calidad posible y estar, insisto, valorando nuestro propio rol, vamos a poder darle a la sociedad lo que demanda de nosotros. Le damos importancia a nuestra actualización constante, es otro aspecto que nos hace docente 4.0. Enseño a mis estudiantes la apropiación y el uso consciente de la tecnología. Ahorita vemos a todas las personas, a la gente mayormente con un teléfono en la mano y cuando revisamos o conversamos qué están haciendo con los teléfonos, generalmente están consumiendo información. Están dentro de las redes sociales revisando perfiles, de repente mirando páginas, portales, pero son consumidores y no estamos en una web donde solo seamos consumidores. Esa ya pasó. Esa era la 1.0. Ahorita estamos en la 4, lo que nos invita es a crear esa apropiación, ese uso consciente
y a transformar, con este finalizo, transformar la realidad de una manera colectiva y en la que podamos utilizar esas herramientas más actuales. Entonces, ha sido hasta ahora pues toda la presentación que les traía. Muchísimas gracias por su atención.